Hola, nuevamente aquí compartiendo este tiempo de estudio de la palabra y seguimos en el libro de Efesios capítulo 4 y haciendo un repaso de la vez pasada desde el versículo 12 donde veníamos hablando de los dones del ministerio de Jesús que hizo aquí en la tierra y que delegó también para que su iglesia continuara trabajando en ellos, donde están los apóstoles, los evangelistas, profetas, pastores y maestros. Y en el versículo 12 dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Entonces, realmente dentro de la iglesia debe moverse estos dones y debemos pues pedirle a Dios de que ese llamado lo podamos escuchar y empezar a ejercerlo. Y dice que es para la edificación de su iglesia. Y en el versículo 13 de ese capítulo dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Bueno, entonces aquí hay una palabra que resalta y es la palabra proceso. Y qué tan importante es en estos tiempos entender, y eso nos va a permitir tener paciencia con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor. Dice que esto es un proceso. Un proceso de que nos habla, de que es un paso a paso, que lleva tiempo, que no es algo mágico, que no es algo que tú te acuestas y te levantas y listo, sino como todo lo que es en la naturaleza. Un bebé dura 9 meses para nacer, pues esta naturaleza alrededor pues no salió de la noche a la mañana, sino que todo tuvo un proceso normal. El día, la noche, todo tiene su proceso natural. Y así mismo es en la iglesia. Nosotros tendremos ese proceso ¿en qué? En conocerle a Él, en conocer quién es Dios, cómo es Él. Y bueno, también nos habla de que vamos a tener un pleno conocimiento de cómo es su Hijo amado, Jesucristo. O sea, cómo fue que Jesucristo hizo su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra. Y esas enseñanzas nos las va a transmitir Dios a través, o nos la transmite Dios a través de su palabra. En el Nuevo Testamento podemos leer todos los evangelios y nos cuentan cómo es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que sea ese ejemplo. Y todo fue un proceso, fue día a día, mes a mes, año a año. Y así también será en nuestra vida. Entonces, eso nos permitirá a nosotros conocer y llegar a la plenitud, o sea, que realmente Jesucristo encaje absolutamente todo y podamos darle la gloria a Él. Sí, Él desea que nosotros no seamos inmaduros. O sea, como también decía Laura, la naturaleza va madurando, las cosas van madurando, las frutas van madurando. Entonces realmente Él quiere que nosotros nos esforcemos, sí, en conocerle más y podamos madurar. Eso, y en el versículo 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. En este momento aquí hace esa comparación porque en otra parte de la Biblia sí dice que seamos como niños, pero en la malicia, o sea, que eso sí seamos inocentes, pero que en la parte que sí dice que decía que no seamos como los niños es en ser inmaduros, o sea, nosotros no podemos seguir siendo unas personas inmaduras dentro de la iglesia y pasar años sin realmente crecer espiritualmente, sino que seamos cada día mejores, que nuestra vida vaya cambiando. Dice, y no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Cuando maduramos en el Señor, realmente empezamos a crecer, a madurar, a distinguir las cosas que no nos convienen, que no ayudan, que no edifican. Y ya no nos mueven tan fácilmente y no creemos las cosas que a veces mandan por WhatsApp diciendo cosas y nosotros a veces las creemos y empezamos a difundirlas también, sino que realmente uno las puede evaluar y decir esto no es algo que edifique, esto no ayuda, y entonces no nos empujan las corrientes que estén diciendo cosas nuevas o enseñanzas que parezcan extraordinarias. Entonces dice, no nos dejaremos llevar por personas
que intenten enseñarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. O sea, son tiempos de riesgo, tiempos de cuidado, porque a veces las mentiras las dicen tan bien dichas que no las creemos y pensamos que eso es verdad y empezamos también casi como a caminar eso. Y Dios está advirtiendo, nos dice, oh, porque sí pueden haber grandes riesgos en nuestras vidas. El capítulo 4, versículo 16 nos sigue diciendo, o 15, bueno, hablaremos, dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, como estábamos hablando y como Juan Carlos nos estaba diciendo, la idea de nosotros es ir madurando, pero aquí necesitamos tener claridad en que nosotros debemos de ir creciendo, no para compararnos con nadie sobre la faz de la tierra, sino ahí nos está diciendo, ¿a quién es que en nuestra madurez debemos de parecernos? A Cristo. Entonces, y aquí hay una pregunta que personalmente me ayudó muchísimas veces, es cuando yo pienso en una persona madura, madura espiritualmente, ¿qué características creo que esa persona tiene? Cuando yo pienso en una persona que es madura espiritualmente, ¿en qué características o qué cualidades pienso que tiene esa persona o debe tener esa persona? ¿Por qué? Porque esa es la medida que tengo en mi mente de qué es una persona espiritual. Entonces, si yo creo que una persona espiritual es aquella que, mejor dicho, hace sentir mal a los otros, que siempre tiene la razón, que no se equivoca, que no falla, que, o sea, una actitud de arrogancia y de orgullo, entonces yo digo, creo que la medida que yo tengo de alguien espiritual debemos de reevaluar. ¿Cuáles las características y cualidades de una persona madura espiritualmente? La puedo buscar en la persona de Jesucristo. ¿Cómo es Él? Y en Filipenses nos dice que su mayor cualidad es que Él no estimó en ser Dios, sino que Él, como hablábamos la semana pasada, se humilló. Es la humildad. O sea, que nuestra medida de comprender quién es maduro espiritualmente sea la persona de Jesucristo, no las personas naturales, humanas que están en este momento sobre la faz de la tierra. Es Jesucristo. ¿Cómo actuó Jesucristo? Esa es la medida de una persona madura espiritualmente. Y pues ahí en el versículo 16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Entonces, en la iglesia de Cristo, en su iglesia, realmente Él quiere que nosotros encajemos. No es que hay alguien que no sirve, que esto no encaja. No, Él dice que va a hacer que cada uno de nosotros encajemos dentro de ese cuerpo. Dice que encajen perfectamente cada parte al cumplir con su función específica. Por eso es que sí, y hemos repetido una y otra vez, que tú tienes que saber cuál es tu función dentro de ese cuerpo, qué es lo que tú a lo que estás llamado. O sea, no es solamente estar ahí presencial, sino que realmente tu función va más allá, y pues es pedirle al Espíritu Santo que te muestre cuáles son tus dones, para que eres bueno en las cosas. O sea, Dios sí quiere que tú participes dentro de su cuerpo, y Jesús dice que Él va a hacer que tú encajes, que tú madures, que tú crezcas, para que tú cumplas la función específica. Dice, ayuda a que los demás se desarrollen. O sea, nuestra función no es para que yo sobresalga, sino dice que es para que los demás se desarrollen. O sea, tu función, tus dones son para que otro desarrolle de pronto lo que todavía no ha podido desarrollar, pero tus talentos van a ayudar que esa persona desarrolle. Y entonces dice que el cuerpo crece y está sano y lleno de amor, porque cuando un cuerpo no crece, pues las mamás se preocupan cuando los hijos a veces no crecen, y están como diciendo, ¿y qué hacemos? Y lo llevan al médico para ver qué está pasando. Y sí, es un llamado de alerta cuando las cosas no crecen, no maduran correctamente.
Y eso nos debe llamar a nosotros la atención y decir, bueno, ayúdenme a madurar a mí, pero yo también estoy simultáneamente haciendo que otros maduren y cumplan con la función a la cual Dios los ha traído a este mundo. Entonces el reto de esta semana te invitamos a que primero te preguntes a ti mismo, cuando tú piensas en una persona o cuáles son las cualidades que debe tener una persona madura espiritualmente, ¿qué tipo de persona se te viene a la mente? Hazte esa pregunta, porque esa es la medida que tú estás haciendo, pero la palabra nos dice que la madurez que cada uno de nosotros debemos de tener es la madurez de Cristo. Entonces ese es el reto de esta semana. Y que la forma de evaluar eso es que tu influencia está haciendo que otro se desarrolle. Eso es la forma de mostrar madurez. Cuando en donde yo estoy hago madurar a las demás personas. Y podemos seguir diciendo, yo soy iglesia en casa. Que el Señor los bendiga.